Doña Soledad, ¿cómo anda? ¿Qué es Acá ando eso muy que bien. el problema? Hoy trae un tema que yo... Es un temón. Eso de alimentos transgénicos. ¿Qué son, no? ¿Qué ¿Qué es eso? son? ¿Cómo se metieron en nuestra vida, básicamente? ¿Y qué consecuencias trajeron a varios lugares de nuestro país? Lo primero que hay que saber es que la agricultura siempre se basó en modificar de alguna manera la naturaleza. Nosotros pasamos de tener cosas silvestres, variedades silvestres, a hacer un proceso casi de cooperación mutua, se podría decir, de entendimiento con eso que nos rodea, y hacer algo muy chiquito y ácido, no es una manzana súper dulce. A domesticarlo, ¿no? Exacto, a domesticarlo y a crear distintas variedades, a crear Y el muchísimas. cultivo intensivo que es necesario para alimentar a toda la tropa de gente que hay en el mundo. Bueno, también. ahí empezamos a, como decir, ¿qué ingresa en el sistema? Empiezan a ingresar ideas económicas para procesos agrícolas, y empiezan a ingresar también ideas empresarias para distintos procesos agrícolas. Y también empiezan a ingresar, obviamente, los descubrimientos científicos y la evolución de la ciencia, que logró acortar bastante distintos procesos y logró hacer que algo que antes duraba un montón de tiempo, tal vez hiciese como en un segundo, ¿no? Bueno, un segundo, ¿no? Con un proceso Más de rápido. laboratorio, exactamente. Agarras un poco de ADN, le metes, cambias, puedes hacer esto que es una novedad para lo que es nuestra agricultura, que tiene 10.000 años, esto tiene muy poquito tiempo entre nosotros, tiene 20 años, que son los transgénicos, que básicamente se trata de un gen de una especie que no se corresponde al que está acá, que se mete acá adentro por algún propósito, digamos. Hay muchas ideas alrededor de los transgénicos, que una manzana no se ponga marrón, por ejemplo, que uno la abre y no se ponga marrón. Que no se oxide. Que un arroz sea más nutritivo, por ejemplo. O el primer alimento transgénico que apareció en los supermercados en Estados Unidos hace mucho tiempo era este tomate, una idea de un tomate que durara más tiempo y demás. Un tomate larga vida. Exacto. ¿Qué pasó? Este tomate no le gustó a mucha gente, este tomate empezó a generar bastante como ideas alrededor, se reportaron casos de alergia y el tomate salió de circulación. La cuestión es que lo que quedó básicamente... Pero ese tomate había sido modificado genéticamente. Exacto, había sido modificado un alimento genéticamente. transgénico es que alguien se metió la ciencia y le alteró la genética convencional. Exactamente. Yo te agarro el gen de una bacteria y se lo meto adentro y lo hago que esto reaccione de una determinada manera. Ajá. Entonces, al salir un poco del cuadro de la comida, no venía siendo tan fácil meterle comida a la gente y que la gente lo comiera de esa manera, la ciencia igual fue como reutilizada para una idea empresaria bastante polémica, digamos, que se volcó en la soja y en el maíz. ¿De qué se trata esto? Voy a pasar a mi acá, permiso. A su pequeño invernáculo. A mi por pequeño llamarlo lugarcito de plantas. Si yo tuviera una planta, ¿no? Esta planta, ¿vos querés que crezca sola? Que no crezcan otras plantas alrededor. El yuyaje. Exacto, el yuyaje, todo eso antes se hacía a mano. Bueno, empezaron a aparecer los herbicidas. Los herbicidas matan a las plantas, básicamente, a lo que se considera maleza, básicamente se considera maleza porque no es lo que se quiere hacer crecer en el campo. Entonces, mal hecha, claramente. Exacto, entonces no se quiere hacer crecer en el campo. Entonces, ¿qué se le ocurrió a una empresa llamada Monsanto, que es la que empezó a hacer como todas estas cosas empresarias? Se le ocurrió, ¿qué pasaría si yo a una plantita le meto un gen que le haga sobrevivir al herbicida que quiero vender? El herbicida que quiero vender en este caso es glifosato. Entonces, si yo le tiro glifosato a una plantita que no es resistente, que no tiene un cambio genético, la plantita se muere. Vamos a ponerle acá nuestra crucecita de plantita muerta. Rápidamente se muere. Adiós. Ahora, si yo se lo pongo a una plantita que tiene resistencia a este herbicida y que puede vivir, la plantita sigue viviendo, muere todo lo demás. Eso es nuestra planta de soja. Son plantas que pueden vivir al herbicida glifosato. Después empieza a aparecer una idea de resistencia a los insectos. Empezamos a decir, bueno, a ver, a las plantitas de maíz se las comen los gusanitos. Qué lindo gusanito. Qué lindo los gusanitos. ¿Qué pasa si yo a la plantita le pongo un gen que haga que la plantita funcione como un insecticida? La misma planta mata al bichito. La misma planta mata al bichito. Eso se hizo con el maíz, se hizo con el algodón también. Se hizo básicamente con los cultivos que se extendieron en el campo. ¿Qué fue lo que pasó? Que yo, durante mucho tiempo, le tiro el mismo veneno a la misma plantita, a la misma tierra, a la misma idea productiva que se empezó a extender por nuestro país un montón,
esta plantita que antes estaba muerta empieza a hacerse como más viva, empieza a tener resistencia. Claro. Empiezan a vivir los dos. Entonces, ¿yo qué hago? Tiro más. Claro, le aumentás la dosis Exacto. O tiro otras cosas, por ejemplo, empiezo a pasar, además de glifosato, le sumo 2,4-D, le sumo glufosinato. Glufosinato. Empiezan a aparecer, exacto, empiezan a aparecer más herbicidas y empiezan a aparecer más genes en esta planta que hace que iban a más herbicidas, claro, ¿no? O sea, cosas que se supone que se habían dejado de usar, se reincorporaron a la tierra. ¿Puedo hacer una pregunta, señorita? La gente que come eso... La gente está comiendo todo esto de varias maneras. O sea, vamos a contar. Igual a nosotros. La gente. No y altri. Ahora les voy a contar de qué manera, pero Ay, momento, porque lo que pasa también es que obviamente también el gusanito se hizo más fuerte, también muchos bichitos se hicieron más fuertes, hubo que empezar a usar también más insecticidas, entonces lo que estamos viviendo es un combo de un montón de problemas con una idea que ponele que era buena. Claro. No funcionó, así como digo, no atendieron otras ideas de la naturaleza, como por ejemplo la misma evolución de las especies que hace que quieran vivir. Claro, nadie quiere morir, la cucaracha, vieron que antes uno la mataba con algo mucho más fácil que ahora. Bueno, lo mismo pasa en el campo. Los bichos con el tiempo se ponen cada vez más resistentes, más duros. Exacto. Ahora, sí, dime. ¿Es cierto que en algunos países están prohibidos los transgénicos? Están prohibidos en muchísimos países, en la mayoría. Nuestro país entró por la puerta grande en un momento de calor menemista, hacía mucho calor, era marzo, nadie estaba como pensando demasiado todo ese verano. Ingresaron sin traducir ni siquiera los documentos que dijeran qué era lo que estábamos empezando a producir. Claro. Y sin atender las dudas de nuestros científicos que las tuvieron y muchos se elevaron muchas intrigas. Pero pasó mucho tiempo esta parte. Exactamente, 20 años. Los invito a mirar qué pasó. Venga, vamos a la granja. Juguemos. A la granjita. ¿Qué pasó? La idea de campo cambió a la luz de estas producciones que son muy rentables y que manejan un negocio muy grande que básicamente hoy ocupa, vamos a ver así. Oye, ¿por qué tanto trabajo, Yo estuve haciendo la granjita. La granjita, vamos a dejar ahí las personitas, algunos animalitos. Sí. ¿Qué es lo que ocupa hoy en día? El 60% de la tierra cultivable de nuestro país. Claro. La soja transgénica. Es un quilombo acá, estoy haciendo... Tira todo, que de alguna manera es gráfico. Recién casado. Un poco de maíz también. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando básicamente acá. Graficando que el cambio que tuvo nuestro campo. El 60% de la tierra cultivable, utilizable, está ocupada por maíz y soja. Sobre todo soja, que no comemos directamente, que por lo general comen los animalitos que quedan encerrados, ¿no? Pasan de dejar de vivir en el campo a vivir en lugares muy pequeños, comiendo todo el tiempo. Lo que pasa es que rinde mucho. Ahí está. Genera más comida, lo que no significa que haya más personas mejor alimentadas. Pero una hectárea de soja sembrada al dueño le rinde muchísimo más que una vaca, que es lo que necesita. Ese es un problema, claro, es un problema económico, que no se plantearon bien las cosas como para que nosotros pudiéramos tener un campo que diera alimentos para los argentinos y al mismo tiempo un negocio para algunos. Nosotros empezamos a hacerle espacio solamente a un negocio. Porque es lo más rentable. Exactamente. Pero es porque alguien lo compra. China. Ajá. Sobre todo China, para alimentar a sus chanchos y para alimentar una idea alimentaria que básicamente tiene varios problemas. El primero, que vamos a decir, es que todo esto hay que fumigarlo con todos esos venenos que veíamos. Sí. ¿Dónde pasa el avioncito cuando se fumiga? Pasa por encima de la gente. Claro. 12 millones de personas en nuestro país, es mucha gente, está viviendo en lo que se conoce como pueblos fumigados, que es un nombre muy lamentable. 30%. Exacto. Es un número muy lamentable que tenemos muchos científicos que por suerte están trabajando para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando ahí? No lo hacen muy fácil, no se lo hacen muy fácil, obviamente, porque la financiación está puesta donde está puesta la platita, pero sin embargo lo están haciendo y están encontrando índices de enfermedades muy graves. Entonces tenemos ese problema en el campo argentino de lo que poquito se habla para lo grave que es. Yo he visto informes que son realmente horrorosos de lo que produce eso en la gente. Exacto. De los niños y demás. Es un combo de venenos que no sabemos exactamente ya qué son, porque ya se hizo tanto problema alrededor de cosas que viven, que no viven, que están...
que no se sabe. Las personas están manifestando cócteles diversos que hace cada productor. Mutaciones genéticas, por deformaciones supuesto. congénitas y patatín y Exacto. patatán. A su vez está lo que pasa por debajo de la tierra. Y a su vez Las está las napas contaminadas. de agua, el aire, el río Paraná. El río Paraná está lleno de glifosato, de repente eso lo descubrieron estudios del CONICET. O sea, esto está pasando y mientras tanto, por supuesto, llega a nuestra comida. La idea por la que se vendió todo esto es que iba a haber más, que iban a ser más rendidores los cultivos y que iban a usar menos venenos. Menos venenos ya vimos que no usaban. Más rendidores tampoco son. Claro. O sea, en las comparaciones, en estudios en Europa, por ejemplo, donde está prohibido, da que los rindes son superiores inclusive en lugares de Europa y también inclusive a comparación de distintos procesos orgánicos en donde a gran escala también se puede lograr muy buena producción. ¿Nos lo seguís contando en el próximo bloque? Favor. Seguimos acá con Soledad Barruti y con esto que la verdad que es una cosa como para pensar y muy en serio, ¿eh? Muy en serio. ¿Hay más alimentos que han sido manipulados genéticamente? Están estas ideas que conté al principio de manzanas que no se oxiden, pero lo fuerte es esto. Y es lo que le posibilitó la transgénesis fue como plasmar una idea económica a gran escala, donde el campo no esté trabajado por agricultores, donde los agricultores de alguna manera son otros sujetos hoy en día más bien empresarios, CEOs de empresas, personas que manejan las cosas como desde lugares satelitales. Y que no nos estarían dando comida como la que nosotros tenemos en la cabeza. Cuando vos pensás en comida, seguís pensando en productos que comes. Estos son estos dos commodities, la soja y el maíz, básicamente se desglosan en sustancias. En sustancias que hacen lo que nosotros llamamos acá nuestro menú transgénico, que es como una gráfica, porque refleja una idea de comensalidad, que no es la comida culturalmente adecuada, la comida que sigue como tradiciones o que busca, como la agricultura normalmente buscaba, mejorar un sabor, mejorar la nutrición. Esto es lo que busca es hacer. El slow food. Sí, la comida. Esto lo que busca es hacer mucho, estirar estas cosas, globalizar la dieta también. Si nosotros vemos, las gaseosas son las mismas en todo el mundo, las papas fritas son las mismas en todo el mundo, las hamburguesas, digo, está buenísimo dar una vuelta, hacer hamburguesas caseras, todo eso, pero que el único menú que se pretenda imponer disponible sea este, es un problema. El 90% más o menos de los productos que están en el supermercado tienen algún componente transgénico. No están etiquetados, nosotros no tenemos ninguna etiqueta que lo traduzca, digamos, pero tenemos que saber que aceite vegetal normalmente es algún transgénico, harina de soja, jarabe de maíz alta fructosa, por supuesto, lecitina, sí. ¿Puedo hacer una última pregunta? Todas. Que me parece fundamental. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para mejorar esto? Bueno, para mí hay una idea de no elegir determinada producción. Hay que hacer ciudadanía cívica, digo, exigiéndoles a nuestros gobernantes que nos hagan valer la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es el derecho de las personas a que su país produzca primero la comida para nosotros. A medida que la soja se expandió, lo que se fueron reduciendo en nuestro país también fueron los tambos, fueron los distintos cultivos. Hay campos de frutales increíbles que se derribaron para que la soja se extendiera. Esto se puede ver acá nomás en San Pedro. Entonces, digo, nos vamos quedando cada vez con menos comida y cada vez con más ideas de comida. Hay un lugar resguardado para todos nosotros, que es la comida de verdad, que son los ingredientes. Cuanto más culturalmente diversa sea nuestra dieta, más estamos estimulando de alguna manera, aunque parezca tonto, a que el campo sea más diverso, a que haya más maíces, a que haya como más tomates y muchos distintos, ¿no? No solamente uno. La comida de verdad es la que sigue estando como disponible para todos. Y es la que tenemos que recuperar, ¿no? Abrir mercados, estimular esa idea. La idea de un campo que produzca alimentos y no un campo que produzca mercancías. Bien. Muy bueno. Bien. Espectacular. Gracias. Gracias a vos. Gracias por la claridad, por el concepto y por la ideología. Muy bueno. Soledad, sos bienvenida acá. Muchas gracias y gracias por el espacio, porque de verdad es casi revolucionario que estemos hablando de esto tanto rato en la tele. Muchas personas necesitan saber y está buenísimo. Totalmente. Muy bien.